Buenos días a todas, a todos. Gracias por estar aquí. Vamos a dar comienzo. Yo creo que esta es la segunda parte de la jornada que habíamos hecho hace un tiempo, que llamábamos El mundo rural asturiano en 5 minutos. Este año, en esta jornada va a ser 10 minutos. Son privilegiados los que nos van a intervenir hoy porque tienen 5 minutos más. Agradecerles porque es un esfuerzo de mucha gente. Sabéis que hay más de 20 personas que van a intervenir a lo largo de toda la mañana. Hemos buscado que haya la presencia de 2 personas por cada uno de los 11 grupos de desarrollo rural o acción local que tenemos en Asturias. Sabéis que los grupos estamos presentes en 72 municipios de los 78 que tiene Asturias. Llevamos muchos años trabajando, siempre con el objetivo, desde que se empezó las iniciativas de estos fondos de la diversificación económica y de la prestación de los servicios públicos esenciales en el mundo rural. En las entrevistas que hemos tenido hasta ahora con la prensa siempre salen temas que se repiten, como es el tema del despoblamiento, en fin. Nosotros somos de los que opinamos que vemos la botella medio llena, es decir, hay una realidad que es la que es difícil, es compleja. El problema del despoblamiento se viene arrastrando desde hace muchísimos años en las zonas rurales, en las zonas de alta montaña, como tenemos muchas zonas de Asturias, pero no debemos de conformarnos. Esto es un reto que debemos de perseguir. Yo siempre digo que el futuro está sin escribir. Hace unos años, muchas de las cosas que se están haciendo ahora, hace unos años eran impensables. Cuando la media de las explotaciones ganaderas a mediados de los 80, cuando entramos en la PAC, era de 10, 12 vacas por explotación, cuando hoy hay ganaderos con 200 vacas. La actividad agraria se había abandonado muchísimo. Hoy se vuelve a revitalizar en actividades económicas relacionadas con muchos tipos de cultivos que eran impensables también. Hay posibilidades, hay temas, en fin, de éxito, como desde mi punto de vista es todo el tema de la IGP ternera asturiana, la cual tiene un impulso importante, en fin, todo lo que ocurre con ciertas industrias, pero no es suficiente. Está claro que la actividad agraria tiene un marco determinado, pero que el mundo rural también, y la crisis, entendemos que debe ser una oportunidad para diversificar la actividad económica. El avance tecnológico está produciendo que muchas actividades que eran impensables que se pudieran desarrollar en el mundo rural, hoy es posible desarrollarlas, y en el futuro, como bien decíamos, está sin escribir, y esperemos que esa oportunidad se pueda producir. Tengo que llamar porque todos pedimos y reivindicamos muchas cosas, pero también se necesitan medios para poder llevarlas a cabo. Creo que la medida líder que gestionamos y que en Asturias se puso en marcha en el 2016, cuando hay alguna comunidad autónoma que desgraciadamente todavía no lo han puesto en marcha, la experiencia que hemos tenido hasta ahora en el periodo actual es de un gran dinamismo en los promotores. Llevamos una ejecución, yo entiendo que muy alta en estos medios. Había habido una dotación económica también bastante adecuada. Este año, en la convocatoria que se había hecho con crédito anticipado de 13 millones de euros, que salió publicada a principios de año, está en marcha. Ese crédito, esa convocatoria anticipada preveía ampliarla a 20 millones, o sea, con 7 millones de euros más, si hubiese habido presupuesto. Como no hay presupuesto, nosotros estamos reivindicando, y el Gobierno regional es sensible, porque sé que están en ello y están en la tramitación, que cuando se habilite el primer crédito extraordinario en la Junta, se dote con esos 7 millones de más para llegar a los 20 que estaba previsto en el presupuesto. Estamos teniendo reunión con todos los grupos parlamentarios. Llevamos a la responsabilidad de los grupos parlamentarios que representan al conjunto de la sociedad asturiana, porque entendemos que no nos lo podíamos perdonar que promotores, buenos proyectos, que pasen y tengan la posibilidad de ser financiados, que algunos de ellos o una parte importante de ellos no se pudieran financiar por falta de recursos. También
desde el punto de vista económico, sabiendo la altísima cofinanciación que tienen estos fondos, donde hay que poner muy poco dinero del presupuesto propio, porque tiene una financiación del 80% de fondos europeos, más un 6% que aporta el Estado. Eso es fundamental, porque si hay algo que tenemos claro desde los grupos es que la diversificación económica, el desarrollo económico son fundamentales tanto para asentar población como para que los servicios públicos sean más universales y sean mejores. Gracias sobre todo a todos los intervinientes. Creo que van a dar una muestra diferente, distinta, pero a la vez integradora y demostrativa de lo que es el mundo rural. Y bueno, le paso la palabra primero a Javier Nievas, que como siempre representa Caja Rural, la cual, como bien sabéis, colabora mucho en muchos de nuestros proyectos. Bueno, gracias. Y Javier. Nada, buenos días. Por una cuestión de cortesía, en primer término deseo agradecer la presencia de María Jesús y el ofrecimiento de la Red Asturiana de Desarrollo Rural de poder estar aquí presente en unas jornadas que, si se ha de destacar algo de ellas, es su originalidad. La verdad es que muchas veces otras visiones, otros puntos de vista nos hacen replantear un enfoque de un problema como el que tenemos, que es el despoblamiento. Es un problema real, ¿no? Simplemente les voy a robar 2 minutos compartiendo con ustedes un artículo que leí hace unos meses, y de hecho intenté buscar para por lo menos nombrar la autoría de este artículo y no he sido capaz de encontrarlo. En cualquier caso, lo que nos ponía en la tesitura de averiguar que dónde se vive mejor, si en el medio rural, en el campo, o en la ciudad, ¿no? La verdad es que en el resumen que se leía se entreveía que el balance era netamente superior, se vivía mucho mejor en la ciudad frente a lo que era medio rural, quizá por las alternativas en la búsqueda de empleo, se accedía más fácil a la formación, había mayor oferta de entretenimiento, pero sin embargo se concluyó que las ciudades ya no son lo que eran, comentaba, ¿no? Que había dejado de ser las ciudades aquella tierra de oportunidades y que incluso eran más hostiles, mucho más hostiles. Aquellas ciudades del siglo XX ya no son las ciudades del siglo XXI, ¿no? Y en este nuevo modelo que se dibujaba de ciudades más hostiles, pues bueno, quizá era donde tenía oportunidad de reinventarse todo lo que era el medio rural, ¿no? Si bien es verdad, es difícil muchas veces romper estos patrones que hacemos, patrones mentales, ¿no? Y sobre todo la resistencia al cambio es quizá lo que más nos echa atrás. Si bien es verdad, es difícil pensar, o seríamos ingenuos si pensásemos que esto en el corto o medio plazo va a cambiar, ¿no? Pero sí que les puedo decir que el ser humano muchas veces ante épocas de crisis es cuando se agudiza el ingenio y, bueno, y busca otras alternativas. Quizá mucha gente pudiese pensar que el medio rural ahora mismo no está preparado para muchas cosas, pero les aseguro, como Caja Rural de Asturias, como una entidad que estamos muy unidos al territorio, de hecho nuestra entidad reside mayoritariamente en el medio rural, les puedo asegurar que Internet ya es una realidad, lo leímos recientemente, Internet, ya no existen sombras, o por lo menos en el corto plazo no van a existir sombras en Internet. La ubicación geográfica ya no es determinante, existe una buena logística. Las infraestructuras han mejorado mucho y mejorarán todavía más, y el acceso al ocio y a la cultura ya se hace muy sencillo a través de estas buenas infraestructuras. Como les prometí que eran 2 minutos, y ya para concluir, este artículo mismo decía, reflexionaba, decía, a lo mejor no es demasiado tiempo a lo mejor no en demasiado tiempo decimos, como aquella película de Paco Martínez Soria, decía, la ciudad no es para mí. Y esto es todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Yo empiezo dando las gracias a la red, a su presidente, a Mino, y también a Caja Rural, Javier, por haberme invitado para compartir la inauguración de esta jornada. De nuevo, nuestra Red Asturiana de Desarrollo Rural propone una reflexión sobre el campo de Asturias con un formato que ya se ensayó, es cierto, en el año 2015. En esta ocasión se trata de dar la palabra a 22 profesionales que viven en el medio rural. Hace 3 años, los protagonistas fueron los emprendedores y los empresarios, las organizaciones profesionales agrarias, también la Federación de Cofradías de Pescadores de Asturias, cooperativas, tanto ganaderas como agrarias como forestales, representantes de diferentes asociaciones y del tercer sector, centros de investigación, expertos. En aquel momento fueron 40 los que participaron y el tiempo se les reducía a 5 minutos. Y ahora también el tiempo se limita y, como entonces, esto obliga a seleccionar los argumentos, a simplificar una realidad que es muy compleja por definición. La ventaja de este formato que la red ya ensayó y que continúa
con él es que ofrece muchos puntos de vista en muy poco tiempo y de forma muy complementaria. ¿Cuál es la realidad del campo asturiano? Hoy se va a hablar de eso en esta sala. Yo les propongo que hagamos un acercamiento desnudo de nostalgia. El pasado no fue necesariamente mejor y la evolución del campo de Asturias no es muy diferente a la de regiones de nuestro entorno, porque el contexto es importante. Estamos en Europa y el mundo se ha globalizado. Y eso es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Asturias es sinónimo de actividad ganadera. Del total de nuestra producción final agraria, el 87,5% lo aporta la ganadería y solo el 12,5% restante se debe a la agricultura. Ganadería, en el caso de Asturias, que está vinculada al bovino, que es el 80% de la producción ganadera. En Asturias producimos básicamente leche y carne. Nuestras explotaciones son, aún habiendo multiplicado su tamaño, como decía Mino, siguen siendo pequeñas explotaciones familiares y están muy vinculadas a la calidad. Manejan rebaños selectos, han apostado por razas autóctonas y también por la raza frisona y son muy competitivas, no en cantidad, sino en calidad. Tenemos algo más de 16.300 explotaciones, manejan 413.000 cabezas de ganado y utilizan una superficie que supera el 500.000 de hectáreas. También tenemos otras cosas. De hecho, no somos solo ganadería. Tenemos otras producciones vinculadas también a razas propias de porcino, de ovino, de caprino. Entre las producciones agrarias destacan las fabas, que son una legumbre de alta calidad. También la manzana de sidra, vinculada a la transformación en los lagares y la producción de la sidra de Asturias. Y además están en expansión nuevos productos, como los frutos rojos o los kiwis, que están ocupando algunos de los mejores terrenos fértiles de nuestras vegas. Y, por supuesto, en Asturias tenemos oportunidades y capacidad para un desarrollo del sector forestal ordenado, moderno y competitivo. No quiero olvidar tampoco otro elemento clave en la competitividad territorial, que es el sector agroalimentario, probablemente el sector económico con mayor potencial de expansión. Es dinámico, es multifuncional y, además, su presencia permite multiplicar la participación en el Producto Interior Bruto regional de las producciones primarias, que aportan un 1,5%, mientras que los productos transformados alcanzan el 20%. Tenemos, evidentemente, problemas y dificultades, y el más acuciante tiene que ver con el envejecimiento y la despoblación del campo y con la falta de relevo generacional. Es prioritario atenderlo, porque la edad media de los titulares de explotaciones en Asturias está por encima de los 55 años, así que no disponemos de mucho tiempo. El fondo del problema está en relación con las sucesivas crisis del sector primario, con los bajos precios de los productos agrarios, con las dificultades de producir en un territorio de montaña que reduce de forma importante la rentabilidad de las explotaciones, con problemas para comercializar una producción en un mercado que se ha hecho global. Frente a esta realidad, la de la disminución del número de efectivos en el sector agrario, que yo creo que no es el verdadero problema, si acaso es el síntoma, aunque es el argumento que más se utiliza, frente a esta realidad lo que tenemos es que hacer aportaciones, tenemos que hacer propuestas y, en todo caso, esta realidad tiene que ver con la profunda transformación que ha vivido el campo en los últimos 50 años, que ha modernizado las estructuras agrarias, que ha aportado un incremento también importantísimo de la tecnificación, de la producción, que obliga a tener unas granjas diferentes a las que tenían nuestros padres y nuestros abuelos. Pero, dicho todo esto, yo soy de las que cree que tenemos que apostar por el futuro y que no podemos fiar la salida de la crisis a la inercia económica, porque para avanzar lo que necesitamos son ideas y también política. Necesitamos visión, no indiferencia, y todo ello es más importante y más imperioso, más acuciante en un contexto de crisis que también afecta y de forma muy importante al mundo rural y cuya superación tiene que apoyarse no solo en esta actividad vinculada al sector primario, que es muy importante en Asturias,
pero que tiene que sumar, tiene que incorporar nuevos escenarios de diversificación económica para crear riqueza, para crear empleo, en particular entre los jóvenes y las mujeres. Porque no podemos, desde una perspectiva de progreso y de justicia, dar la espalda a la gente que vive en el medio rural. Porque además hacerlo tiene como consecuencia un vacío territorial, en muchos casos irrecuperable, y supone resignarse a perder las más sencillas, las más baratas y las más evidentes de las capacidades con las que probablemente en estos momentos nuestro país esté dotado. Nuestra sociedad, la sociedad asturiana del año 2018, ha situado entre sus preocupaciones el despoblamiento del campo, porque hemos tomado conciencia de que en el contexto de una Europa envejecida, los problemas que se derivan de ese envejecimiento se agravan de forma muy importante en los espacios territoriales más lejanos a las ciudades. Sobre esta compleja realidad se ha escrito y se ha publicado mucho. Y incluso hay películas, en estos momentos es uno de los motivos más importantes de la producción también cinematográfica. Yo creo que hay que hacer un acercamiento no tanto literario, siendo interesante o cinematográfico, sino hay que hacer un acercamiento académico, un acercamiento científico. Hace unos meses leía un artículo de Eduardo Moyano, experto en cuestiones de esta índole, en la que él manifestaba su preocupación, y le leo textualmente, acerca de que poniendo el foco en los casos más llamativos y de potencial más dramático, se esté dando una imagen distorsionada del medio rural español, ignorándose amplios territorios cuyos problemas no son los del despoblamiento o el abandono, sino de otra índole. Yo por eso creo e insisto mucho en que hay que hacer un acercamiento riguroso al medio rural que incorpore las peculiaridades, las debilidades y también las fortalezas. Y en este sentido, la realidad y la experiencia de más de 20 años de políticas territoriales rurales demuestran en Asturias que articular una política de base territorial y perspectiva global que se apoye en modelos con alta participación social, como es el caso del LEADER, es un camino seguro para diversificar la actividad, para crear actividad económica estable en el medio rural. Porque eso y no otra cosa es lo que han hecho en Asturias, lo que hemos hecho en Asturias a través de la iniciativa LEADER, los 11 grupos de desarrollo rural que han elaborado sus estrategias para este nuevo periodo en función de un análisis cierto de su realidad social, económica, demográfica y considerando cuáles son sus recursos, cuáles son sus oportunidades, cuáles son las aspiraciones de los hombres y mujeres que viven en ese territorio. Insisto, el mundo rural es esencial en la recuperación económica y en la economía rural, efectivamente, el sector primario sigue siendo clave y aquí juega un papel fundamental la política agrícola común que contribuye al mantenimiento de las rentas de los agricultores y de los ganaderos en Asturias, en España y en todos los países europeos. El principal interrogante que tenemos sobre la mesa en este momento, ante la perspectiva de la reforma de la próxima política agrícola común, es de cuánto dinero se va a disponer. Y, desde luego, desde Asturias estamos insistiendo mucho en una posición política a la que no vamos a renunciar, ni un euro menos para la próxima política agrícola común. Y, sin embargo, el escenario que está planteando esta misma semana por parte de Juncker, el presidente de la Comisión, es un triple escenario. Escenario A, mantenimiento; escenario B, reducción de un 15%; escenario C, reducción de un 30%. El riesgo de pérdida de fondos alcanza el 30%. Es una situación inasumible para aquellos que sabemos de la importancia de los fondos europeos de la política agrícola común para el sostenimiento de las rentas del sector primario europeo. Si hablamos del futuro del campo, hablamos sin duda de demografía. Y, como decía, este envejecimiento y este despoblamiento se acentúan en nuestros pueblos. Pero para tratar de revertir esta situación, no solo es suficiente con plantear un análisis riguroso, tenemos que hacer propuestas. En Asturias estamos trabajando, está en tramitación en el Parlamento, en un plan demográfico de Asturias que aborda medidas concretas, transversales, para el avance demográfico
del conjunto del territorio y particularmente de las áreas rurales. Para ello se requiere de políticas públicas y yo avanzo 4 de ellas. Me parecen fundamentales. La primera es aquella que asegura, con un programa específico, la dotación de servicios básicos de ciudadanía rural. Hablamos de sanidad, de educación, de transporte, de comunicaciones, de cultura, para que los ciudadanos que vivimos en el medio rural dispongamos de las mismas oportunidades que aquellos que viven en las ciudades, sin olvidar medidas de conciliación. Un plan estratégico que dote de infraestructuras de telecomunicaciones a la totalidad del medio rural, porque sin Internet no hay futuro y en el campo, obviamente, tampoco. Y al igual que en los años 80, Asturias protagonizó un programa de electrificación rural que hizo llegar algo tan básico como la energía eléctrica a todos los pueblos. En este momento es imprescindible un plan que lleve Internet al 100% del territorio. Se ha hablado mucho desde la red asturiana, lo habéis hecho en muchas ocasiones, de la necesidad de tener un régimen singularizado para empresas y autónomos que desarrollen su actividad, que incorpore a personas del medio rural, que incluya bonificaciones fiscales y de seguridad social. Pues debemos avanzar en esta propuesta y debe ser una propuesta a escala nacional para que no haya competencia territorial en esta cuestión. Es preciso establecer un marco general de integración y de armonización de todas las políticas que después repercuten en el medio rural con el objetivo de dar coherencia y promover un desarrollo de las mismas coordinado. Algo del estilo de ¿por qué no pensamos en recuperar una figura como la del Instituto de Desarrollo Rural, que en mi opinión es una figura útil? Finalizo. Hay seguro muchas ideas y muchas propuestas. Yo lo que deseo es que esta jornada, que se inicia ahora, sirva para ponerlas sobre la mesa, para integrarlas, para hacer un acercamiento tan plural como positivo para el medio rural, porque quejarse no sirve de nada. Frente a los problemas, lo que hay que hacer es aportar propuestas y soluciones. Y ese es el reto al que hoy se enfrentan 20 ponentes, 22 ponentes exactamente, por cuyas aportaciones estamos esperando con interés y con ansiedad. Muchas gracias.